Bueno, de eso entonces que nació a partir de un viaje, todo esto eh, estaba también sucediendo en mí, de, como digo, de 6 meses antes, desde abril de 2019, en términos de un estudio de las nuevas instancias, de los nuevos tiempos que corren, ¿no? Para el arte y para la cultura en general de la humanidad, ¿no? En este momento posthumano, ¿no? En esto del arte que ya entendemos como postcontemporáneo. Yo venía pensando, analizando, viendo que evidentemente la proyección era sobre lo virtual y que en ese sentido tenía que poner manos a la obra. Eso se fue dando 6 meses antes de mayo del 2019 y finales de abril, principio de mayo del 2019, recibí la invitación de unos amigos muy queridos, específicamente de una amiga muy querida, quien es artista, que está en mis clínicas y a quien conocí fuera de Córdoba, que vive en el sur, vive en la Patagonia. Recibí un ofrecimiento muy generoso de ella, una invitación a visitar su ciudad, a visitar, bueno, la Patagonia, bueno, me decidí a ir. Esto fue en la fecha más o menos en que se cumplió unos días antes de que se cumplieran los 4 años de Fábrica Mosia Estudio, que fue el mismo día de mi cumpleaños, el 29 de abril, cuando empecé con ese proyecto. El 29 de abril del 2019 entonces me encontró en la Patagonia, eh, bajo una situación en la que me fui simplemente a descansar. La idea fue, bueno, me voy a descansar unos días, está bien, voy a aceptar este regalo que me hace esta amiga, que es invitarme eh, a la Patagonia, a su casa, que va a ser una anfitriona ella con su familia para conmigo. Altos anfitriones, ¿no? Una gente absolutamente exquisita, maravillosa, quienes les voy a agradecer toda la vida por esta enorme posibilidad que implicó este viaje, porque este viaje fue donde se terminó de catalizar todo lo que yo venía trabajando en mi cabeza y en mi cuerpo seguramente de muchísimas formas respecto a esto de posibilitar un cambio hacia lo nuevo que veo se viene de Fabio Di Camosi Estudio. Una proyección de todo este trabajo hecho durante los últimos 4 años que viene de ser resultado de otras evoluciones, ¿no? Evoluciones que calculo desde el año 2000 cuando empecé a trabajar profesionalmente en el arte. Siempre, ¿no? Mi trabajo evolutivo, uno detrás de otro, que refiere a todo lo anterior. Fabio Di Camosi estudia entonces la catalización o la manera de haber sido catalizado toda esa energía de 14 años de trabajo previos. Eh, bueno, ahora, en este momento, ¿no? Yéndose hacia lo virtual, hacia Fabio Di Camosi virtual. Eso estaba en mi mente como una posibilidad, pero no tenía todavía ni la decisión tomada, ni tampoco una realidad de haber visto con claridad qué era lo que tenía que hacer. Me voy al sur desprevenido porque me fui a descansar, nunca pensé que a trabajar como finalmente ocurrió. Y bueno, la Patagonia, como siempre dicen, ¿no? Que dicho sea de paso, y vale aclararlo, no es un lugar donde yo hubiera ido por motus propios, o sea, no tengo una relación con la naturaleza de ese tipo de atracción, digamos, si por mí hubiera sido, creo que al último lugar al que hubiera ido de viaje hubiera sido a la Patagonia. Primero hubiera ido a un montón de lugares y después tal vez a la Patagonia. Esto, como fue una invitación, como fue a descansar, como fue a otra cosa, bueno, me fui absolutamente desprevenido, ¿no? Incluso soberbio, como, bueno, no me va a pasar nada raro. Y cuando llegué, como siempre dicen, en la Patagonia las cosas suceden de manera muy intensa, ¿no? La Patagonia es muy intensa y sí, lo es. Y a mí me sucedió una patada voladora en el pecho desde el primer momento en que estuve ahí, del momento uno, desde el momento uno, la Patagonia me fue absolutamente evidente en lo que implicaba la energía de cambio que ahí yo, desde que llegué, desde que pisé, empecé a sentir. Fueron muchos momentos, uno tras otro, de fuertes epifanías,
algunas con una claridad absoluta, otras un poco más abstractas, digamos, o abstraídas, pero todas una serie de epifanías, una detrás de la otra, que me indicaron con absoluta claridad en qué momento de mi vida estoy y qué es lo que se viene, qué es lo que tengo que hacer y hacia dónde tengo que ir. Ese viaje fue la clave de todo esto que se vino después, que fue el cambio a solo virtual, pero no solamente de un proyecto de estudio, de trabajo, sino de un proyecto de vida. El proyecto de vida implica que tampoco quiero en este momento ya tener una casa fija, no quiero tener un lugar fijo en el mundo, no quiero tener un estadio en ese sentido determinado en eh, en un preajuste de lo que la vida sobre la tierra es. Quiero estar en en otra dimensión de esa posibilidad de diálogo y de negociación de la vida de un ser humano sobre este mundo, sobre esta tierra, ¿no? Algo que, bueno, por supuesto no es nuevo, no estoy inventando la pólvora, ni mucho menos para con nada de todo esto, pero estoy utilizando algunas herramientas que conozco ahora en pos de mí y también buscando, ¿no?, este nuevo estadio evolutivo de mi vida, de mi profesión, de mi obrar en general. Fue entonces en la Patagonia donde esto tomó cuerpo, tomó forma y se transformó en un proyecto, Fabio Di Camossi Virtual. Fabio Di Camossi Virtual entonces, que debe ser un espacio vacío en primer lugar, en torno a lo físico, y que desde ahí también provoque un espacio vacío dentro de mí, ¿no? En mí. A esto, bueno, se le fue sumando que durante ese periodo de desapego de las cosas que habían constituido mi realidad concreta, mis libros, mi archivo, mis obras de la colección, eh, mi estudio, mis plantas, mis artistas en clínica todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, durante 10 horas diarias, ¿no?, con quienes teníamos constantemente, todos los días de la semana, estos encuentros, tomar mucho mate, tomar mucho café, reírnos, charlar mucho, ¿no? Todo eso de repente empezó a desaparecer y a dejar su espacio vacío para poder ser ocupado de manera virtual por otra cosa, digamos, ¿no? Eh, Así se fueron dando estas cuestiones y mientras esto iba ocurriendo también empezó a ocurrir que mi papá empezó a enfermar, empezó a estar mal, mi papá tenía ya de una convalecencia durante los últimos años. Mi padre, que para mí, como, bueno, para buen psicoanalizado lacaniano, y psicoanalizado desde hace muchísimos años, ¿no? Siempre digo desde los 8 años, o sea, tengo 44, así que saquen la cuenta. Mi padre es una figura fundamental en el discurso y la estructura, ¿no?, en el lenguaje de descripción de mi vida. Bueno, empezó a enfermar, estuvo, digamos, su enfermedad que venía trayendo hacía 3 años, empezó a agravarse por distintas razones y, bueno, mi padre fue yéndose durante estos meses, ¿no?, en paralelo a todo esto que se iba, ¿no?, que iba transformándose en otra cosa, en espacio para otro nuevo Fabio Di Camossi, ¿no? Se fue yendo también y, bueno, casi conjuntamente con el terminarse todas las otras cosas, con el haberme desapegado de todas las otras cosas, con el haber empezado a estar sin todas esas cosas, bueno, mi padre murió en ese mismo momento y también quedó ese espacio y me desapegué y se transformó todo en otra cosa, ¿no? Muy fuerte todo, porque todo se dio junto y todo se está dando junto. Y es todo una misma cosa, ¿no? Todo es el mismo asunto y todo está generando la misma posibilidad y la misma proyección en torno a esto que se viene, ¿no? Para poder empezar específicamente con esto necesitaba viajar para empezar a moverme y ver si era posible a generar todas estas cosas que estoy generando ya, seguramente todavía de manera muy torpe con estos audios,
pero que buscan esto, ¿no? De abrir un juego a una producción de sentidos en artes que es otro, ya no el personal cara a cara, ya no el estar en un espacio físico, ya no el estar en un lugar específico. O sea, hoy estoy enviando todo esto desde Washington, que no tengo ninguna noción, estoy de hecho en un aeropuerto, ni siquiera salí de acá, o sea, estoy en un espacio, en un lugar, en una relación eh, cultural, digamos, ¿no? De lo geográfico, del cuerpo, de la identidad, etcétera, muy particular. Y desde aquí, bueno, haciendo esto, ¿no? Desde aquí buscando entrar en esta sintonía, para la cual, bueno, este viaje fue fundamental. Primero que nada porque es un viaje celebratorio, un viaje de estudio y de trabajo celebratorio. Celebra el cambio, celebra un momento concreto que yo viví en Estados Unidos específicamente hace unos años, hace exactamente 20 años, a fines del año 98, cuando, bueno, siendo estudiante de la universidad, siendo un estudiante universitario que estudiaba arquitectura, artes y filosofía, me vine a Estados Unidos por un intercambio académico que se dio de una forma muy particular, también muy radicado a lo que vivía y era en esa época, en mi modo, digamos, de estar en el mundo. Eh, y ese momento de aquí en Estados Unidos hace 20 años fue el momento en que yo decidí dejar la arquitectura, que era lo que había enfrentado como desafío para dedicarme profesionalmente, decidí dejarlo para dedicarme al arte, ¿no? En ese momento eso fue la bisagra que me puso sobre los rieles del arte y que durante 20 años me han llevado adelante en esto que ha sido, bueno, 20 años de profesión. Hoy esto está cambiando también, no porque cambie la disciplina, estoy todavía al menos en artes, digamos, no sé si esto irá a seguir siendo así, lo veo en proyección que sí, pero bueno, también hay que dar lugar a ese vacío, ¿no? A ver qué sucede. Eh, Ahora, en estos términos, bueno, lo que está cambiando como bisagra es la situación del trabajo con lo físico hacia lo virtual. Y esa bisagra es tan grande y tan importante como aquella del año 98 porque implica toda una nueva realidad de vida, implica toda una nueva constitución dentro de mi estructura de desarrollo del día a día, de mi estructura de desarrollo de lo cotidiano, de mi estructura de desarrollo para determinar en el lenguaje lo que quiero a futuro, ¿no? Quién soy y quién voy a ser. En ese sentido, bueno, volver a Estados Unidos era celebratorio, volver a New York en torno a una vuelta cultural, ¿no? A un espacio cultural que se fue desarrollando durante 20 años y que había que volver a poner en valor en este cambio que se dio durante 20 años y en esto que ahora evoluciona de nuevo hacia otra posición y posibilidad. Aquí había que celebrar eso y había que celebrarlo con un montón de acciones específicas en torno a estudio, ¿no? Que fueron concretamente visitar algunos lugares, algunas obras, eh, específicamente museos, específicamente nombres de autores, nombres de artistas con sus obras, sus trabajos, eh, y luego de estar en algunos lugares que fueron New York, Pittsburgh y Filadelfia, viajar a París, donde bueno, también me voy a reencontrar con cosas que hacen a este momento, ¿no? Celebratorio, de volver a arrancar con otro asunto evolutivamente, es decir, no dejar atrás, sino que esto se transforme en un pasado que constituye también este presente a futuro. Volver a París entonces a esta circunstancia, ¿no? De regresar a la base cultural de la cual yo vengo. Yo me siento muy ligado a la base cultural que tiene que ver con el internacionalismo, o sea, siempre mi base cultural desde el primer momento ha sido el internacionalismo. No me identifico con otra cosa, ¿no? El arte argentino me identifico a partir de ese internacionalismo,
pero no desde una argentinidad al palo, digamos, ¿no? Me identifico como una persona mucho más global en ese sentido que con lo regional específico de una geografía y una determinación eh, por un género disciplinar, digamos, ¿no? Yo siento que hay una autopercepción internacionalista que siempre he sentido y que voy a seguir adelante cada vez más, con más calidad en eso, ¿no? Del autopercibirme un artista internacionalista, no internacional, porque eso es otra cosa, ¿no? Internacionalista, esto significa que en términos que son muy posmodernos, ¿no? Hoy se nombraría de otro modo, pero para que nos entendamos en general, quienes estamos escuchando esto, esto implica que, bueno, tomo la noción que soy parte de todo un movimiento que no se da solamente en una región, sino que se da en el mundo entero, y que este movimiento está dado a partir de la modernidad por muchos referentes que yo he tomado y que han sido los que me han enseñado, quienes me han nutrido para poder aprender, para poder ser y para poder hacer como soy y como hago, ¿no? Este viaje es celebratorio de esto. Después de París voy a ir a Darmstadt, que es al sur de Alemania, y luego a Venecia a cerrar con una vista, digamos, del presente más absoluto que puede ser una referencia, ¿no? La Bienal de Venecia en artes. Eh, Aquí en Estados Unidos, en primer lugar, bueno, fue visitar MoMA en New York, fue visitar el Museo de Arte Moderno en Nueva York, o sea, en MoMA. En New York también visitar Guggenheim, los dos espacios celebratorios, como digo, pero también específicamente ver obras de artistas como Kandinsky, de artistas como Mondrian, de artistas como Picasso, de artistas como Van Gogh, de artistas como Rothko, de artistas como eh, Jasper Jones, de artistas como Rauschenberg, de artistas como bueno, un montón de nombres, ¿no? Podría dar un montón de otros nombres que vine a ver específicamente en esto de revisar, celebrar y desde aquí proyectar. Proyectar desde este trabajo que vengo haciendo hacia un nuevo Fabio Di Camossi virtual. Eso sucedió en New York, después además visité Pittsburgh específicamente para el mismo tono celebratorio y de proyección a futuro, visitar el Museo Warhol que está en Pittsburgh, es una ciudad que está alejada de New York, digamos, tuve que hacer un viaje hasta ahí, visité todo ese museo y luego me fui a Filadelfia, donde visité el Museo de Filadelfia, que alberga la mayor colección de obra específicamente ordenada, montada y proyectada a futuro por Duchamp. El propio Duchamp fue al Museo de Filadelfia y armó toda una sala donde está la gran mayoría de su obra, si bien pude ver también obra de Duchamp, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno, en el MoMA de New York. Bueno, fui específicamente a Filadelfia a ver esto, insisto, de manera celebratoria y proyectándolo hacia un futuro en esto de Fabio Di Camossi virtual, proyectando ese contenido, esos conocimientos hacia ese futuro. Lo mismo va a pasar con París, estoy yendo específicamente a visitar algunos museos como son el Museo Pompidou y también un centro de arte, digamos, que es el Palais de Tokio. Específicamente voy a eso en París con algunas otras cosas que voy a visitar por ver algunas obras puntuales, ¿no? Que ya les estaré contando en próximo informe. Y a Darmstadt voy a visitar también de modo, ¿no? Como en todos estos lugares celebratorio y en proyección de esto que ha sido mi pasado y mi presente hacia este futuro de Fabio Di Camossi virtual, a reafirmar, a reflotar, a recordar cosas, ¿no? Para eso es todo esto celebratorio, para eso es todo esto en tono de reflexión, ¿no? De estudio, de trabajo en ese sentido. Voy a Darmstadt, al Museo de Darmstadt, que aloja la mayor colección de arte de la obra de Joseph Beuys,
quien para mí es otro de mis padres fundamentales, ¿no? En esta posición del internacionalismo y también del arte en como yo lo entiendo, ¿no? Una energía de transformación social que primero que nada sirve para que yo transforme las cosas negativas de mí en cosas positivas para conmigo, ¿no? El arte como una herramienta de reparación y de sanación personal que luego se expande hacia los demás y que sirve en términos de profesión, es decir, me doy a los demás, me pongo al servicio de los demás para ayudarles, ¿no? A partir de contar mi experiencia, a que puedan también reparar y sanar cuestiones que hagan a su vida personal y a su vida profesional, por supuesto, en términos de arte, más que nada, que es lo que hago en torno, perdón, a las clínicas, por ejemplo, ¿no? Voy a Darmstadt entonces a visitar la obra de Joseph Beuys, a reencontrar con ese padre, esa idea, ¿no? De estos padres que son Beuys, Warhol y Duchamp, para mí las bases fundamentales, ¿no? Que hacen al mandato, pero que también hacen a la estructura de sostén, ¿no? De todo un pensamiento y una manera de ser artista y de estar en el arte. Bueno, reencontrarme con la obra de Joseph Beuys y su legado, ¿no? En torno a un montón de situaciones que ocurren ahí en esa puesta puesta y apuesta, ¿no? De la obra de Joseph Beuys en un museo, una obra muy poco museológica, porque, o muy poco museable, no sé cómo decirlo, porque bueno, Joseph Beuys, la gran mayoría de sus obras son acciones o fueron algunos proyectos y demás que no terminaban en objetos tradicionales para poder exponer en una sala, entonces estas son salas que exponen mucho de lo que se denomina las huellas, ¿no? Que quedaron después de sus acciones. Estas huellas, bueno, esto que ha quedado se expone aquí maravillosamente en el Museo de Darmstadt y es a lo que voy a encontrarme, ¿no? Con esa energía de ese legado y ese legado de ideas que para mí han sido realmente fundamentales y quiero que sean en esta celebración y la proyección hacia el futuro también de modo fundamento, ¿no? Luego voy, después de toda esta revisión, ¿no? Voy a ir a la Bienal de Venecia donde quiero ver este arte hoy, ¿no? El arte hoy en torno a la propuesta internacionalista del arte hoy, a ver cómo también eso vuelve sobre mí y cómo después de esta revisión histórica celebratoria, en este primer viaje, se proyecta hacia el futuro, ¿no? Cómo el arte de hoy, de lo que se dice es arte de manera internacional, se proyecta sobre mí a futuro en mi obrar personal particular. A esto lo voy a hacer también en tono de investigación que va a empezar aquí y que, bueno, se va a nutrir de algunas cosas que ya estuve viendo específicamente en el Museo de Arte de New York, o sea, en el MoMA, y también en el Museo de Filadelfia, donde vi dos muestras, una en cada museo, específicamente relacionadas al arte contemporáneo y al arte postcontemporáneo actual, ¿no? O sea, ya llego a Venecia con una noción de algunas cosas que ya me fueron pasando en esta revisión de celebración y proyección. Bueno, voy a dejar ahora hasta ahí. Esto es lo que ha estado ocurriendo. En un rato tal vez haga un informe específico sobre este viaje eh, en algunos detalles, ¿no? Que es creo lo que, em, bueno, por ahí es más colorido y la cosa un poco más anecdótica. Pero bueno, en esta primera entrega de estos tres primeros audios quería como revisar toda la cuestión para que quede ya sentado también y específicamente en ustedes este proceso en el que he estado involucrado durante estos últimos días. Este asiento entonces es virtual, porque tampoco esto va a tener una manera física de ser, solo ahora está en ustedes, ¿no? Es en ustedes este conocimiento, el aspecto físico de mi trabajo. Es en su conocimiento ahora la definición obra en mi obrar de artista. Lo que ustedes ahora saben de todo esto es lo que queda acerca de lo que he estado haciendo. Está sobre ustedes, en ustedes, dentro de ustedes, ya
lo que, bueno, se proyecta como base a futuro para poder entender mis acciones en pos de lo que va a ser Fabio Di Camossi Virtual y de lo que ya está haciendo, ¿no? Así es que bueno, gracias. Gracias por permitirme compartir y por permitirme hacer esto, direccionando y estructurando una calidad de sentido que es a partir de esta noción de compartir y a partir de esta noción de una construcción. Bueno, aproximadamente 100 personas que están constituyendo esta lista, una noción eh, atomizada, ¿no? De un conocimiento particular que se transforma en una especie de geografía virtual de partículas esparcidas, ¿no? En distintas capas y relacionándose de modos muy aleatorios, seguramente muy algorítmicos, entre cada una de las posibilidades de lenguaje y de decir y de poner en palabras esto por cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, complejo, pero de eso se trata. Les quiero mucho, les mando un beso gigante y gracias por el aguante, gracias por estar y por ser parte de este proyecto que empieza hoy y que, bueno, se irá desarrollando de muchas maneras y de múltiples formas, hacer arte y hacer lo que para nosotros es fundamental en el caso de la gran mayoría de ustedes, que es esta transformación energética de las cosas a través de las cosas, de las vivencias del mundo, a través de esta experiencia disciplinar que es, bueno, ser artista y hacer arte hoy.